Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días. Buena mañana. Arrancamos tempranito. ¿Hay alguna pregunta de organización, de comisiones, de la clase virtual, para que no se genere el fenómeno de abalanzamiento al final, donde todos me hacen la pregunta personal? Sí. Yo estoy anotada con Vasallo teórico. No, Vasallo no puede ser un teórico. ¿Cómo? No hay teórico de Vasallo. Ay, no sé por qué me anoté. Quería saber si podía cursar el virtual. Está haciendo los viernes. Mire, la clase virtual es una salida que se encontró por la licencia repentina de la profesora Quinn. O sea, la clase virtual es para los estudiantes de Quinn. Solamente no me puedo pasar esa comisión. Y tendría que hablarlo con estudiantil. A eso. Si ellos me habilitan, me puedo hacer. Sí. Porque sería un cambio de comisión. ¿Está? Y no tenemos teórico virtual, lo que yo expliqué. ¿Pueden hacer silencio, por favor? Porque después me hacen la misma pregunta. Y yo ya la respondo con el mismo buen humor. Si ya la respondí. ¿Estamos? Mire, los teóricos son presenciales. Porque, a ver, vamos a encuadrar la situación. Profesor, no me diga, mire. Yo trato de usted a todo el mundo, hasta a mis hijos los trato de usted, a mi esposa la trato de usted, a mi perra la trato de usted, porque me enseñaron ante todo el respeto cuando era chico. Tuve una infancia muy estricta. Conocí a mi padre a los 20 años, él trabajaba todo el tiempo. Una historia muy dramática. La situación es esta. 4 comisiones de los días viernes quedaron disueltas por una licencia de una profesora. Ya con la gente inscripta, bueno, pidió licencia. Perfecto. La única manera de darle lugar a los estudiantes que se habían inscrito en 4 comisiones en distintos horarios fue armar una comisión virtual para poder aglomerar más gente, porque no tenemos problemas de espacio, hay una cuestión solamente de espacio virtual. Y los teóricos son el de las 18 horas y este. Salvo que haya un grupo de estudiantes que por distintas razones expresen que no pueden nada, pero que no nada porque no pueden ellos, sino porque para lo que se inscribieron la facultad no le da ninguna solución, estaba la posibilidad de armar un teórico, un cursado asincrónico. Pero esto no es por conveniencias personales, disculpe que me exprese de esta manera. Tiene que ver con que la cátedra generó un déficit, que generó un perjuicio y estamos tratando de subsanarlo. Entonces, el cursado virtual es una acción dentro de lo posible de reparación de un déficit que presentó la cátedra y la facultad. Entonces, si alguien tiene que hacer un cambio de comisión, lo tiene que hacer en el contexto de cualquier cambio de comisión. Si alguien se anotó en un práctico que no sea el de Quinn y por alguna razón necesita pasarse al práctico virtual, tiene que hacerlo en el contexto de un cambio de comisión y de explicar que hay razones objetivas que si no puede cursar de esa manera, no puede cursar de otra la materia. Después, el teórico es obligatorio para quienes están en condiciones o pretenden aspirar a la promoción directa, que esto ya sé que es una discusión, pero la promoción directa no es un derecho. O sea, es un derecho en la medida de que el estudiante reúna las condiciones, pero un estudiante puede decidir no promocionar porque no puede ir al teórico, porque no le parece que valga la pena el esfuerzo, y la promoción directa es un sistema
que el estudiante debe acreditar conocer la materia para no pasar por un examen final. Entonces tiene que cumplir con las exigencias del teórico, tiene que cumplir con las exigencias del práctico, y de esa manera, si es evaluado de manera correcta, accede a la promoción directa, y tiene que tener obviamente las correlativas aprobadas en tiempo y forma. Entonces, hasta el momento los teóricos son estos dos presenciales. Si alguien por alguna razón tiene que hacer un cambio de comisión, como si se tuviese que cambiar a los viernes, bueno, hace la gestión donde corresponde, porque ya hay un número bastante significativo de estudiantes en esa comisión, son más de 40. Piensen que había 90 inscriptos, y parece que la cifra va en aumento. Entonces, bueno, esa sería la respuesta formal. Está. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno. Bueno, la clase anterior, bueno, el miércoles pasado no tuvimos por 1 de mayo, mañana paro general mi general, viernes tenemos clase normalmente, creo, tendremos país, el viernes, nunca se sabe en la Argentina. Bueno, ¿dónde habíamos dejado la clase anterior? Con motivo de la clase virtual del viernes me olvidé el programa y el cronograma de actividades en mi set de filmación. Tengo un estudio en donde hago las clases virtuales. Maquilladora, todo. Maquillador, todo, peinadora, todo. Sí. Lo de peinadora era un chiste matinal, como para ir arrancando. ¿Dónde habíamos dejado la clase anterior? Vamos a participar un poquito en la clase. Había terminado de hablar diciendo lo que era la ilustración, o sea, diciendo que la ilustración era una batalla contra la barbarie, y ahí salió el tema de la biopolítica, en donde dijiste que la educación empuja el progreso y además que la infancia era formada por la pedagogía. ¿Todo eso hablamos la clase anterior? O sea, lo último que dijiste. Esas fueron mis últimas palabras, Claro. Antes de irte. antes de partir. O sea, había citado como la importancia de la figura de la infancia, que no era así desde la ley 1420. Bueno, en realidad ahí vamos a hacer una pequeña digresión, ¿no? La ley 1420 es una ley que se sanciona en nuestro país, que da origen a la educación común, la educación pública común y laica. Diríamos que es la ley, si uno lo toma en un sentido metafórico, porque puede aparecer algún jurista constitucional y te dice, no, esta otra ley que fue no sé qué cosa, pero diríamos que la ley 1420 da inicio a la biopolítica argentina. Es una idea que consolida fuertemente una idea de nación. Están quienes dirán, no, es la Constitución de 1853. Sí, es verdad, establece las bases constitucionales de un Estado. Pero, algunos años después, la ley 1420 lo que está planteando, primero, educación común y laica, es cómo el Estado argentino pasa a suscribir en lo que se denomina el derecho positivo. A diferencia del famoso derecho natural. El derecho natural era el derecho, y de esto disculpen las imperfecciones del caso, en los sistemas legales de las realezas. El derecho natural era del primogénito de aspirar al trono. Hay un derecho natural, por naturaleza.
El derecho positivo, a muy grandes rasgos, tiene que ver con un derecho generado a base de construcciones sociales y de convenciones sociales. Y lo que plantea, lo que va a decir el historiador Eric Hobsbawm, lo que él llama la carrera al mérito. Hoy en día sé que la palabra meritocracia es una palabra abyecta. Cuando te dicen meritocracia, todos hacemos automáticamente ¡bú! Meritocracia, ¡bú! Pero lo que plantea esta nueva concepción de sujeto es la idea de que un individuo no depende de sus condiciones de partida, pertenecer o no a una realeza, sino de sus propias virtudes, de sus propios logros. Es decir, si fuera una carrera de 100 metros o una maratón, estaría diciendo, muy a grandes rasgos, sabemos que esto no es así, pero teóricamente lo debemos decir de esta manera, es como si todos arrancáramos la carrera detrás de la misma línea. Y que va a depender de los méritos de cada sujeto, de sus destrezas, virtudes, para obtener sus logros. Y la educación vendría a ser aquello que provee a estos sujetos de la capacitación y la formación necesaria para emprender ese recorrido. Léase en otros términos, la escuela común, los guardapolvos blancos, el rico y el pobre vestidos igual en la escuela. Ese era el ideal de la educación pública argentina. El ideal sarmientino de la educación. El todos iguales. Por otra parte, este desplazamiento del poder soberano del monarca al pueblo genera la idea de una cohesión, y esa es una cohesión nacional. Es decir, la educación debe responder a los ideales del Estado-nación y debe formar individuos aptos para el trabajo, la protección del territorio y la grandeza y la riqueza de la nación. Es decir, la nación, además de ser un conjunto de prácticas analógicamente vinculadas entre sí, familia, escuela, trabajo, tiempo libre, es un ideal. Proyecta un ideal. Obviamente, si alguno de ustedes leyó El malestar en la cultura, Psicología de las masas, El porvenir de una ilusión, Freud hizo dulce de leche con esto. Cuando habla de las famosas masas artificiales, esta proyección del ideal. De alguna manera, cuando Freud habla de las masas artificiales, estamos hablando de un autor que escribe estos conceptos alrededor de la década del 20 y de los años 30, lo expresa de un modo acorde a su tiempo, pero algunos años después, no tantos, 30 años después, para mí ya 30 años no es tanto, me deprimí. No, me deprimí, dije esto, entré en un estado depresivo. Ponerle un poco de ginebra al mate al próximo. Ya me entristecí, ya arranco a esta hora de la mañana con la depresión y el alcohol. 30 años no es nada, ¿cierto? 20 años y 30 menos. Miro 30 años atrás, todavía no había, ya no estaba en la secundaria, es un problema eso. Bueno. Cuando Foucault habla 30 años después del discurso médico, del discurso jurídico, se está refiriendo también a grandes masas artificiales. O sea, estas masas artificiales, iglesia, ejército, que plantea Freud, son grandes proyectoras de ideales.
Y pensemos que Freud le toca vivir una época bastante complicada del mundo. No la tuvo fácil. Vive la decadencia de la República del Weimar, la transformación de la cultura germánica, vive la Primera Guerra Mundial, esos textos tan conmovedores de guerra y muerte, duelo y melancolía. Cuando empieza Freud con esos tratados de metapsicología, los hace en una realidad histórico-social sumamente incierta, de guerra masiva, donde la cultura germánica además sufre una humillante derrota. Esa humillante derrota se traduce años después en lo que se conoció como la Paz de Versalles, el tratado en el que los austríacos y los alemanes son humillados por las naciones vencedoras. ¿Vieron la película Sin novedades en el frente? Ese tren, mientras los tipos revuelven el café, se están matando en las trincheras, es una película espeluznante, brillantemente planteada por el director, donde se ven esos escenarios distintos, la trinchera, el orgullo de los generales y el tiempo de los diplomáticos, donde uno para humillar al otro le pone la factura del día anterior arriba de la mesa y los otros estaban matando en las trincheras, cada segundo que pasaba moría gente. Bueno, ese es el contexto de los textos de la metapsicología, del 14 al 19. Freud incluso tiene un hijo que combate en la guerra, el famoso nene del Fordá, ¿recuerdan? Vete a la guerra por el padre. Bueno, ese es el contexto en el que escribe Freud estos textos. Y esta proyección del ideal, como hubiera dicho el mismo Sigmund, no es moco de pavo, no es joda. La gente se los cree. Y no solamente que la gente se los cree, está dispuesto a matar y a morir por ellos. El nacionalismo. Viene la humillación del Pacto de Versalles, la Paz de Versalles que va del 19 al 33, podríamos decir, con el ascenso del nazismo. Cuestión que Freud también lo ve. A Freud les marchaban los nazis por la puerta de la casa. De hecho, fue tomada prisionera su hija Ana, y es donde Freud decide abandonar Austria, porque Freud estaba dispuesto a morir en Austria, porque si no salían sus hermanas con él se negaba a irse de Viena, hasta que le secuestran a la hija. Se produce este episodio relativamente irónico cuando le recomienda a la Gestapo de corazón a todo el mundo, y Freud marcha a Inglaterra, hasta el 39, que muere meses antes que empiece la guerra. Estos son los textos de Freud, este es el contexto, donde se genera un clima en la Europa civilizada, llamémosle así, como dice Freud en uno de las adendas del Moisés, el progreso ha sellado un pacto con la barbarie. No podía ser tan preciso y genial. El progreso ha sellado un pacto con la barbarie. Idea extremadamente conmocionante, porque lo que está diciendo que Freud está de alguna manera decepcionado de la ilusión moderna. Es decir, esta idea de que la modernidad nos hará mejores, que nos hará volver mejores. No sé, nos hace volver, no sé si mejores o peores. Vamos a ver cómo volvemos. El progreso ha sellado un pacto con la barbarie. Es decir, el ser humano en ese ideal eufórico, en ese estado de euforia, de progreso, de éxtasis, de ideal, es capaz de hacer cualquier atrocidad. Una masa exaltada es compleja. ¿Por qué estoy planteando esto? No solamente porque soy escéptico, sino
que toda interpelación a las producciones sociales debe partir al menos de cierto recorrido epistemológico. Es decir, hay un ideal que en su expresión eufórica hace que la destructividad avance. Es decir, en nombre del progreso se puede destruir, en nombre del bien se puede hacer el mal. Esta paradoja que encuentra Freud no solamente es producto de la lucidez, sino que es producto, llamémoslo de esta manera, de un pensamiento teórico, que en Freud tiene un peso específico en esta idea que siempre transmite el autor en todos sus textos, aspecto que en nuestra facultad por distintas razones no es tenido en cuenta, que Freud nunca pierde de vista que el psicoanálisis intenta develar un rasgo de la especie humana. En Freud siempre hay una teoría de la especie. Esto puede generarme gestos hostiles de los lacanianos, incluso me han tirado piedras. O sea, pero en Freud siempre hay una idea y una teoría de la especie, de lo humano como especie. Cuando Freud habla de ontogénesis y filogénesis, porque habla de esto, cuando habla de series complementarias, cuando habla de fantasías originarias, cuando se enreda por momentos con el concepto de pulsión, cuando introduce la idea de pulsión de muerte, está permanentemente preocupado por un rasgo de la especie. Y un rasgo particular de nuestra especie es la destructividad. Por lo tanto, este ideal de la cultura, en cualquier acción humana, siempre está atravesado por esta condición. Esta es una idea freudiana. Porque yo me autoperciba bueno y diga que soy bueno y sonría, no me hace bueno. No me hace necesariamente bueno. En nombre del amor se han cometido las peores matanzas. Nadie hizo una matanza diciendo soy malo, vamos a matar. O sea, esta idea, no, nosotros somos el amor, los otros son... bueno, empecemos a preocuparnos si alguien habla de esa manera. No, tenemos que asumir contradicciones. A veces tenemos que tomar decisiones que no son las que más nos gustan, pero son las que hay que hacer. No siempre nos ponemos en correlación con el deseo. A veces hay que tomar decisiones que no son las más populares. Bueno, esto que Freud percibe se borra con el tiempo, ¿vos sabés? Es como una conciencia segmentada, es una conciencia discontinua. ¿Qué borra este ideal? Bueno, di la respuesta. Lo que borra esta conciencia es el ideal. O sea, no es sin el ideal, porque no existe pueblo, civilización, cultura que no enarbole ideales. Ahora, cuando creemos que esos ideales son sublimes, empezamos a tocar la banquina de lo peligroso, porque en nombre de esos ideales vale todo. Ahora bien, esta interpelación a la cultura no existe en todas las civilizaciones y culturas. No todo pueblo, no toda cultura, no toda forma de saber genera un registro de interpelación de su propia producción. Esto lo decía Castoriadis y se ganó más enemigos que amigos. Porque Castoriadis, más allá de un conjunto de consideraciones teóricas, era un hombre que venía del Oriente. Era griego. Ustedes saben que Grecia está en un confín de Europa al lado de Asia, enemigo acérrimo de Turquía,
Castoriadis, por ser militante comunista, se tiene que ir de Grecia, va a Francia, vive los episodios del Mayo francés, las épocas más turbulentas y efervescentes de la Francia revolucionaria, en medio de un contexto donde el mundo tirabas un fósforo y se armaba un escándalo, años 60. La revolución al pie del cañón, y Castoriadis, al mismo tiempo que se tiene que ir por comunista de Grecia, frente a la dictadura griega, además se le ocurre no suscribir a la hegemonía del Partido Comunista francés prosoviético. O sea, el muchacho se vivía ganando quilombos. Salía de un quilombo para meterse en otro quilombo y después se iba a otro quilombo. Y Castoriadis decía que no toda cultura desarrolla capacidad de interpelación. Por ejemplo, el mundo, para decirlo de alguna manera, el mundo islámico no cuestiona el Islam. Anda a cuestionar el Islam en Irán. Anda a explicarle a los talibanes tal cosa. Bueno, y así sucesivamente. Bueno, porque era un hombre que había recorrido el mundo, conocía de esto. Ahora, es bastante frecuente en estos tiempos analizar desde las tensiones occidentales contemporáneas cualquier conflicto del mundo. Eso no es así. Uno no puede entender la realidad de Afganistán desde los movimientos libertarios latinoamericanos, porque son otra cosa. Ni el Medio Oriente, ni lo que está pasando en este momento en Gaza, entre Gaza e Israel. La guerra civil siria la vamos a entender desde los movimientos latinoamericanos. No tiene nada que ver. La guerra de Ucrania la vamos a pensar desde la independencia latinoamericana. No. Son culturas que tienen más de 1500 años. Ahora, esto que estoy planteando tiene que ver con la concepción de subjetividad. Es decir, nosotros tenemos una configuración mental que no es la que ejerce una hegemonía a nivel mundial, pero a lo mejor este ideal sí pretende ejercer esa hegemonía y vemos el mundo de manera distorsionada. Como creo que dijo una vez Einstein, creo que se le atribuye la frase, un libro para mí es una cosa y para una polilla es otra. Si yo analizo un contexto mundial, una situación puntual desde un lugar y lo miro con mis ojos, yo soy la polilla frente al libro quizás. Es otra cosa. Ahora, el ideal lo que genera es esta pretensión de una comprensión suprema de las cosas. Todo lo entiendo desde este lugar. Esto se llama hegemonía. Ejerce una hegemonía. Ahora, esta hegemonía no es la verdad, es una hegemonía que tiene el mismo estatuto en más de una ocasión que una creencia. Estas ideas fueron fuertemente interpeladas por el marxista italiano Tony Gramsci, posiblemente uno de los autores más enigmáticos y peor citados en los últimos tiempos. O sea, esta idea que se impone por consenso y coerción. Es decir, se genera una hegemonía cultural que en el tono de una creencia impone una red simbólica. ¿Cómo le llama esto Tony Gramsci? Ideología. Y en esto Gramsci es sumamente marxista clásico, porque la ideología para Gramsci es falsa conciencia. Es decir, hay una idea de que nosotros comprendemos el mundo desde una falsa conciencia. Ahora, ¿qué sucede acá? Si hay una falsa conciencia, entonces hay una conciencia verdadera. ¿Y cuál es para Gramsci la conciencia verdadera? La que postula el socialismo científico. Marx, o sea, en el siglo XIX todo era una ciencia. Al que se le ocurría una idea, le ponía al lado ciencia. Y es una ciencia que viene a develar, a interpelar
y poner en evidencia esa falsedad en nombre de una verdad. Si ustedes prestan atención y leen el texto Panorama de Psicología en Educación, estamos orientándonos a la noción de estos tres tiempos del pensamiento crítico. ¿Desde dónde interpelamos la cultura? O sea, el pensamiento crítico no es me pongo a criticar al vecino, mira el auto que se compró, mira lo que se puso para salir, mira cómo trata a los hijos y a la familia, mirá, no, eso no es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico plantea esta idea de que hay un mundo que se desarrolla en el plano de la ilusión y hay otro que vendría a ser el verdadero. O que en todo caso a la realidad la subyacen mecanismos que no son fácilmente visibles. Lo cual también plantea un problema. Porque si yo veo esto, digo, miren, giles, viven en un mundo irreal mientras yo conozco la verdad, evidentemente. Claro, ese es el problema de la verdad. Claro, entonces yo quedo en el escalafón de una supremacía moral. Yo leo la realidad y vos, pedazo de pavote, seguís viviendo en la ilusión. Yo te voy a enseñar. Hasta que alguien te dice, ¿y quién te dijo que lo que vos ves es real? Si me vivís hablando de economía y no tenés un mango. Podría decir algunas cosas un poco más groseras, pero no lo voy a hacer. Pero se pueden imaginar de dónde viene. Está el que da muchos consejos, pero nunca logra su eficacia. Todos saben a lo que me estoy refiriendo. Bien. Imagínense, no lo voy a decir, no quiero una nueva denuncia. ¿What? Una ventana. ¿Podrían abrir una ventana que falta el oxígeno? 2 segundos más ahí. Y nos morimos de frío. Claro. Bien. Gracias. Yo pedí eso en el avión y me ataron a la banqueta. Entonces, el pensamiento crítico es esa interpelación a la cultura, es decir, no cualquier civilización y no cualquier cultura desarrolla pensamiento crítico. Entonces diríamos que el pensamiento crítico es un fenómeno cultural. Y dentro de una cultura que admite el pensamiento crítico, no todas las personas son críticas. Hay muchos que se hacen los críticos y no lo son. Por lo tanto, el pensamiento crítico implica una posición teórico-cultural. Recordemos lo que hablaba en la clase anterior de Menocchio. Menocchio se pregunta por la verdad, que lo que plantea la Iglesia, la Santa Inquisición, no es cierto. Interpela esa hegemonía cultural, lo terminan quemando. La Ilustración es esa pregunta constante por la verdad y esa búsqueda incesante por la verdad. O sea, el pensamiento crítico entra en correlación con esta pulsión, llamémosle metafóricamente hablando, este impulso constante de interpelación por la verdad. La educación formal, heredera de la Ilustración, intenta por momentos sostener esta tradición, es decir, transmite conocimiento. No superstición y no esta creencia falsa. Intenta desmontar esta ilusión. Pero ¿qué pasa? Hubo un señor, también en el siglo XIX, apodado Carlitos Marx, el Charlie para los amigos. Ahí viene el Charlie, caía el Charlie con la barba, los libros del capitalismo. Entraba a batir. Otra vez. Déjame tomar el café tranquilo. No, porque el café que vos pagás, en realidad el bufetero
no hace el café. El café hace al bufetero. Ay, la puta madre. Decía, déjame tomar el café, decía el otro en el bar. Y en realidad el café no es del que te está dando el café, sino que le vende la fuerza de trabajo al capitalista que importa el café explotando a los indígenas en América. Le sacan el café de las manos, le dan un cosito de arroz y el tipo se hace rico, hace la diferencia y vos te estás tomando el café. Déjame tomar el café tranquilo. Fetichista, le gritaban. Fetichista. Ay, loco, otra vez con esto, le decían. Carlitos Marx. Déjame comer el familiar de jamón y queso tranquilo. Es que vos no estás comiendo ni un familiar ni de jamón y queso, estás siendo engañado por el sistema. Le decía, y otra vez, decía con la misma. Claro, ¿qué vio Marx en todo esto? Que el mundo que vemos reposa sobre condiciones invisibles y nosotros vivimos en un mundo, por así decir, de apariencia. Es como si... Esto se me acaba de ocurrir. Es como si Marx hubiera advertido que la caverna de Platón está al revés. Que la gente huye de la verdad para vivir en la ilusión. Es al revés. Platón, y Platón dice otra vez, está con la toga ahí en el bar. Déjame tomar esto. Me voy a tomar la cicuta. Vos sabés que la cicuta la hacen los laboratorios y otra vez. Cuando te estás suicidando, estás beneficiando al que vende veneno. Ay, bueno, terrible. Pero ¿qué ve Marx? Una genialidad. Marx diseña un esquema teórico en el cual va a plantearnos precisamente que es al revés. No es que estamos encadenados en el fondo de la caverna y el conocimiento nos va liberando, sino que no, dice Marx. Algo de esto es al revés. Hay una parte de la cultura que empuja a fortalecer esa ilusión y esto viene dado por las condiciones de producción. Introduce la economía en esta maquinaria de producción de verdad, en donde el ser humano, y esta es la gran paradoja marxista, vamos a plantearla, supongo que algún conocimiento tienen, han pasado por materias sociales, pero lo que va a plantear Marx es que esta ilusión del progreso y de la modernidad incurre en la paradoja que en el momento que el sujeto busca liberarse de las sendas monásticas y del pensamiento escolástico y de las mentiras del oscurantismo medieval, se encuentra con una nueva forma de alienación que es la producción. Cambiamos de perro pero no de collar, decía Marx. No lo dijo así. Es decir, en esta liberación que vamos a tener del oscurantismo y en esta ilusión de liberarnos finalmente de la opresión oscurantista, nos entregamos solitos a una nueva forma de dependencia que es la alienación capitalista. En el siglo XIX plantea esto Marx. Este mecanismo que él describe, esto es lo más importante, no se ve. Es una construcción teórica. Y Marx dice, aquello que ves en realidad no es. Lo que es esto. Primer tiempo del pensamiento crítico, el develamiento. Hay una bruma ideológica que nos tapa la visión. Si uno disipa la bruma, vivimos en la realidad. Vemos la realidad. Hay una realidad que es esta. Corremos la niebla, la bruma del engaño y podemos ver la verdad. Cuando Freud habla de hacer consciente lo inconsciente, también de alguna manera suscribe esta noción de este primer tiempo del pensamiento crítico. Hay un develamiento. Entonces, podríamos decir, la educación nos hace libres.
Desde una perspectiva moderna clásica, sí. Desde una perspectiva marxista, quizás no tanto. Y esto lo planteo y me anticipo porque siempre genera problemas. Y un problema que generó nuestro amigo Luis Althusser, cuando habla de los aparatos ideológicos del Estado, que vamos a hablar más adelante. Pero va a plantear un enfoque de la educación netamente desde la visión ideológica. La educación reproductora de ideología. Porque solamente pone el acento en la usina ideológica. Esto merece ser tratado más adelante. Ahora, este primer develamiento es el que nos conduce a la verdad, a ser consciente e inconsciente. De esta manera, quienes hayan leído alguna vez el célebre caso Dora, Freud le interpreta a Dora más de una vez: usted está enamorada de su padre. Porque Freud está en ese momento en una transición entre la terapia abreactiva y un psicoanálisis más conocido o más parecido al actual. Entonces Freud cree que si él devela el pensamiento inconciliable con la conciencia, eso libera el quantum de energía retenido por el síntoma, y en esa abreacción, descarga, el síntoma histérico cede. Pero esas interpretaciones a Dora y a ninguna adolescente le caen en gracia, que le digan que está enamorada del padre. De ese te dice. Pero como Dora era histérica, Freud le decía: usted está enamorada de su padre, y Dora, que era histérica, le decía: re nada que ver. Te la mandaste, sí, le decía. Solo somos amigos. En otro tiempo causaba más gracia este chiste. Han cambiado los tiempos. Este primer tiempo, entonces, del pensamiento crítico se sostiene en la idea de un develamiento. Solo alcanza con decirlo como para que podamos vivir en la realidad. Ahora, el pensamiento crítico, independientemente de sus méritos, tampoco es lineal, tiene distintos autores, pero en principio está reposando sobre dos o tres autores fundamentales. El primero es Marx, cuando sostiene esta tesis de esta intromisión de la economía en la producción de subjetividad. Es decir, hay una relación de producción, de economía política, que irrumpe en los dispositivos de la cultura y es determinante en los modos de producción de subjetividad. Esto derivó en un economicismo reduccionista marxista. Todo depende de las relaciones económicas, que no difiere paradójicamente de algunas concepciones actuales, no precisamente del marxismo, de pensar que el centro está en la economía. Adivinen a quién me estoy refiriendo. Como que no existe la cultura ni la sociedad, lo que existe es el mercado y la economía. Y eso va a determinar el conjunto. Vendría a ser un homo economicus, que depende pura y estrictamente, llamativamente, el extremo liberal se toca con el extremo marxista en esto. Lo van a pensar de una manera, o llegan a conclusiones similares por caminos muy distintos. Ahora bien, el segundo tiempo del pensamiento crítico dirá: miren, no es tan así. No es que solamente corres la bruma, existe esa verdad. Esa verdad es una verdad que no se nos manifiesta de manera directa, o sea, nos la complica. Ese cielo azul que vemos ni es cielo ni es azul, decía el poeta, ¿no?
Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Qué lindo poema, me encanta. Precioso. Creo que está en la introducción del tango Afiche. Claro. No, Cruel en el cartel. polaco, Goyeneche. La propaganda manda cruel en el cartel. Sí, cantaba. Y en el fetiche del afiche. Sí, brillante, hermoso. Va. Me puse nostálgico de nuevo. Dos viejos, profe, de este lado. El tango de los chicos así. Me olvidé el peluquín para cantar tango. ¿Te acordás de Botica de Tango con el gordo Neumann? Ay, no, por Dios. ¡Qué maravilla! No, por Dios. Qué maravilla. Sufrimiento. Todo un sábado entero. Botica de Tango. Se cantaban 7.422 tangos. Cuando éramos chicos, la tele, el sábado, Canal every 5 y day, Canal 3. Every day, tango. Todo el día tango. Entonces uno que era pibe salía a hacer otra cosa. La abuela chocha ahí Sí, estaba bailando feliz, con la escoria. Bueno, feliz, hermoso. llorando. Sí. Escuchate este tanguito. Abuela, por Dios. Chan, 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 chan. Una hermosura. Bueno, lo quedaría porque pasen Botica de Tango y No, los ni a pibes palo. vean esto en lugar de ese Ni a reggaetón palo, inmundo que ni bailan. a palo. Por favor. Homero Mansi, Espósito, ¿qué? Bugs Bunny, todo eso. Claro, Bad Bunny, En mi época, Taylor Swift. la Taylor Swift y el Bugs Bunny. ¿Sabes todo lo que tendría que aprender de Julio Sosa? Con mi viejo escuchaba. Todo viejo. Botica. Todo viejo, todo viejo. Todo bien. El olor a naftalina que sale de esta conversación. Hermoso. Bueno, volvamos. Ya pasó. ¿Qué le pones al mate, Raquel? Vos le pones algo raro a eso. Bueno, volvamos a Botica de Tango. No alcanza con el develamiento. Hay un código de interpretación. Bueno, si ustedes prestan atención, en el mismo Freud podemos encontrar algunos vestigios de esta idea. O sea, la primera columna fuerte del pensamiento crítico viene de la corriente del marxismo. La segunda corriente del pensamiento crítico proviene del psicoanálisis. Y Foucault mete por la colectora a Nietzsche, en un célebre texto, Freud, Nietzsche y Marx. Marx, en el sentido de el concepto de fetichismo en la mercancía y de alienación, que genera un sistema de develamiento. Freud con su idea del inconsciente, y va a colar por la colectora a Nietzsche con su genealogía de la moral. Ahora, estos autores plantean un sistema de alguna manera. Cuando vos ves algo, en realidad esto se descompone de esta forma. En toda relación social, dirán los marxistas, se ponen en juego las relaciones de producción, y esto es determinante. En Freud planteará lo que se pone en juego es un sujeto pulsional, y en Nietzsche, no sé, un sujeto forjado por una moral falsa. No soy lector de Nietzsche, lo admito. He leído alguna vez algunos textos, pero no me acuerdo muy bien qué dice. Pero que siempre develan algo, es decir, que vivimos sobre construcciones donde lo que vemos tiene que ver con una apariencia que forja una conciencia, pero sus mecanismos subyacentes no se nos presentan de manera directa y determinan. Entonces, viene alguien y dice, me enamoré. No, en realidad no te enamoraste. Vos estás enamorado de tu madre, como diría Freud. Y el tipo te mira con cara de... No, sí. Lo que pasa es que es inconsciente, vos no te das cuenta. Pero en realidad vos estás repitiendo relaciones primarias que te llevan a idealizar a algo que no se parece en nada, pero vos le atribuís todo eso. Bueno, ¿quién no tiene un amigo así que te dice todo eso? Bueno, lo mismo pasa en la concepción marxista. Me ascendieron en el trabajo, estoy contento. Y decís, ¿por qué estás contento?
Y porque me ascendieron en el trabajo, voy a ganar más. Estás más alienado que antes. Pero yo gano mejor, pero el sistema genera esta ilusión, porque para que vos llegues 200 quedaron en el camino. Entonces, en lugar de ir a alentar a la selección, uno va y dice, no, esta es la cúspide de la pirámide de explotación, porque para que haya un Messi, hay 2 millones de chicos en la calle que no son Messi. Entonces, es muy difícil alentar en el Mundial pensando todo esto. Uno se convierte un poco en el amargo del grupo, porque ve la realidad. Esto que digo de manera satírica es llevado a un extremo complejo, porque hoy en día nos encontramos con corrientes de pensamiento muy fuertes y con un gran consenso que ven una cosa pero no ven la otra. Entonces parecería que todos queremos estar del lado de los buenos y no asumir las contradicciones del vivir. Entonces nos ponemos del lado de las víctimas, siempre. Ahora, esto es sumamente complejo porque estas teorías críticas han entrado en crisis y se han vuelto en contra. Y me permito una digresión. Buena parte del status quo actual, es decir, la crisis política en la que nos encontramos, también se debe a una saturación y a un cansancio de buena parte de la sociedad de los discursos progresistas. Porque a veces por tratar de mostrar demasiado la realidad dejamos de ver la realidad también. O sea, en un enamoramiento no solamente hay una repetición de vivencias tempranas, también puede ser una relación sana, porque si lo decimos de esta manera siempre es insano el amor. Hay formas sanas del amor, hay formas insanas del amor. No toda producción es necesariamente alienante. También es como vivimos nosotros, es como progresa la cultura, como vive Occidente y buena parte del mundo. Entonces, esta idea llevada al extremo se vuelve contra sí misma y se convierte en un nuevo fundamentalismo. Y hoy en día convivimos con discursos muy fuertes en esta dirección. Bueno, dicho esto, el segundo tiempo del pensamiento crítico postula que hay un código de decodificación, que en realidad lo que tenemos que construir es ese código de decodificación. Entonces podemos encontrar, para dar un ejemplo, el psicoanálisis kleiniano decía todo objeto puntudo es un falo, todo choque de objetos es un coito parental. Y tenía una decodificación e interpretaba, es decir, esta decodificación que hacemos del mundo no se da de manera directa, hay que interpretarla. ¿Y cómo se interpreta? Con un código que tenemos que descubrir, perfeccionar, pero está ese código, ese password que nos lleva a la verdad. Es decir, la verdad sigue teniendo un lugar fundamental, pero esa verdad ya no se accede de manera directa. Althusser, de alguna manera, postula esto. ¿Cómo construir un código de decodificación para diseminar la bruma ideológica y acceder a las condiciones reales de existencia, le dice él? ¿Cómo perforar esta bruma ideológica que nos impide este contacto con la realidad? ¿Cómo salir de esta ilusión? Porque lo que estamos planteando, y esto creo que es lo más importante, es esta tensión que se va a generar entre el ideal moderno y la realidad. Es decir, para los pensadores críticos, la modernidad, si bien ha generado un progreso, este progreso no va a donde dice que va, al mundo mejor y perfecto. Lo que genera es una red de ilusiones que lo que hacen es sostener y coagular relaciones de poder.
esta idea que es muy fuerte, una corriente lo plantea develamiento y se produce la revolución, como sucedió en la Unión Soviética, pero ¿qué dicen los del segundo tiempo del pensamiento crítico? Los soviéticos creen que hicieron una revolución, pero no es una revolución, porque han generado un capitalismo de Estado. Mira lo que hizo Stalin. ¿Cuántos mató? Mira cómo viven en la Unión Soviética. ¿A vos te parece que están liberados con un partido hegemónico tan fuerte? No, porque hay algo que se va generando acá que no están evaluando, que son las relaciones de poder. Y acá va a aparecer un muchacho en Francia, entre otros, Michel Foucault, que en la interpelación y en la ruptura del Partido Comunista Francés en el año 1970, hay una parte del Partido Comunista que sigue siendo prosoviético, donde queda Althusser, y están todos los otros, Castoriadis, Foucault y otros, que rompen con la hegemonía del PC francés tradicional prosoviético y quedan ahí en las puertas de una izquierda indefinida. Pero lo que van a plantear, entre otras cosas, primero, una ruptura con el economicismo determinista del marxismo clásico, una interpelación fuerte también a estos códigos rígidos de decodificación, y van a plantear, entre otras cuestiones, por un lado, Castoriadis, el concepto de histórico-social, como una relación dinámica, y Foucault va a plantear su teoría del poder. Y que el poder, dirá Foucault, a diferencia de lo que va a plantear Althusser como el otro pensador fuerte de la época, es que esta noción de un aparato ideológico del Estado como una usina transmisora de esta ilusión no se construye por una ley gravitatoria de la superestructura a la estructura, digámoslo así, sino que el poder es inmanente. Porque estos autores de los años 60 también se ven influenciados por otros campos disciplinares, entre ellos, aunque parezca extraño, la física. Y particularmente la física cuántica. Porque si la física se ocupa de los cuerpos, la microfísica se ocupa de las moléculas. Y para Foucault el poder es molecular, microfísica del poder. Si la biología se ocupa de los seres vivos, la microbiología de las partículas, de lo viviente, las células. Y Foucault va a desarrollar una teoría del poder sumamente influyente en la segunda mitad del siglo XX, donde va, yo diría, a revolucionar esta noción de ideología y ciertas ideas del marxismo clásico. Por eso los marxistas quieren muy poco a Foucault. Porque si bien Foucault se decía marxista, ningún marxista lo reconocía como marxista. Porque los muchachos eran un poco cerraditos. Es decir, Foucault va a desarrollar una teoría en la que, vamos a este ejemplo. Hace unos años atrás yo llevaba a mis hijos al planetario. Todos los domingos al planetario. Querían ver los chicos del planetario. Entonces hay un museo de ciencia en el planetario, donde una persona te hace una visita guiada y te muestra fenómenos físicos que son interesantes. Y en uno de ellos pone un vidrio y te hacen mirar el vidrio. Y vos mirás el vidrio y ves detrás del vidrio. Hasta ahora no hay nada novedoso en lo que estoy planteando. El vidrio estaba limpio. No como ese. Sí, claro. Digo, los de mi casa. Vos mirás el vidrio, ves detrás del vidrio. ¿Qué tiene de científico esto? Pero agarraba una luz infrarroja y vos veías
todos unos dibujos en la luz, en el vidrio. Sacaba la infrarroja y veía detrás del vidrio. Ponía la infrarroja y veías todo. Dice, esto que se ve con la luz infrarroja son las fuerzas que están adentro de este vidrio, que vos no lo ves de manera directa, pero si lo sometés a la luz infrarroja, lo que vas a ver son los juegos de fuerza del material. Y como este vidrio no es un vidrio, si vos pones un cristal, ves una figura más homogénea y armoniosa, y como este es un vidrio berreta, ves todos esos juegos de fuerza. Y si vos lo golpeás acá, acá se rompe más que acá y te muestra. Y dije, esto es interesante. Porque esto es la microfísica. Esta es la idea Foucaultiana del poder. Uno ve una relación espontánea con las cosas. Ahora, si uno sometiera a esa luz infrarroja o algo equivalente, lo que va a ver son esos juegos de fuerza que se dan al interior de una sociedad, que no son gravitatorios, que van de arriba hacia abajo, sino que son inmanentes. Todo cuerpo genera relaciones de poder. El poder como esa energía vital de cualquier conglomerado humano. Por lo tanto, esta primera revolución que genera Foucault es esta idea del poder como inmanencia. No este poder trascendental. Es decir, viene de afuera hacia adentro. No, dice Foucault, no lo dice así, jamás lo hubiera dicho así, pero que hay una propiedad de lo humano vivo, en tanto ser social, que va a generar este tipo de relación. Entonces Foucault pasa a ver el poder en todos lados. Y que hay instituciones de la sociedad que son como ese vidrio, que nos permiten hacer conjugar en un mismo espacio-tiempo todas estas complejidades y todas estas relaciones. Entonces toda sociedad puede ser comprendida si uno analiza cómo esa sociedad trata la sexualidad, la locura y la infancia. ¿Se dan cuenta de esta genialidad? Que uno puede comprender, no lo dice exactamente así, cualquier sociedad humana si logra interpelar los dispositivos con los cuales elabora la locura, la sexualidad y la infancia. Esos serían los infrarrojos. Estos son los infrarrojos, lo que hago con la mano. Eso sería el infrarrojo, tal cual. Esos dispositivos. Entonces sería el manicomio, el hospital, la escuela y la cárcel. ¿Sobre qué escribió Foucault? Sobre la cárcel, sobre la locura y de alguna manera también sobre la escuela, sobre estas instituciones modernas. Ahora, si nos retrotraemos a lo que hablábamos en la clase anterior, si la modernidad lo que establece en esta revolución continua es delegar al Estado el entramado de estas instituciones, es en estas instituciones donde se puede conocer, en la medida que apliquemos, como dice Raquel, ese infrarrojo de estas instituciones troncales, estas relaciones. Entonces Foucault dirá esta relación paroxística. O sea, la cárcel te muestra la relación del sujeto con la ley. Ahora, la sexualidad es lo que va a entramar esta relación entre lo sano y lo enfermo también. Bueno, y el lugar que tiene la infancia en la sociedad. En la vida de los hombres infames, Foucault hace un análisis brillante de lo que es la familia burguesa de mamá, papá, niño, que es una creación de la modernidad, la familia tradicional, como la conocemos nosotros. Entonces Foucault lo que va a plantear de manera brillante es que la familia burguesa tradicional es una prescripción médica, que los niños sean educados por sus madres y sus padres y no alimentados por nodrizas y criados en la familia providencia medieval. Entonces va a plantear que hay discursos
estos dispositivos plantean discursos que son redes simbólicas dirigidas, organizadas, que instituyen modos particulares de subjetividad. Esta complejidad pone ya no en el develamiento o en el código, sino en un código, en un proceso dinámico esta comprensión, e incierto e indeterminado. Siguiendo esta línea teórica, como pueden observar en algunos de los textos si van leyendo, el Semmanuelle planteará el discurso pedagógico como que esta red organizada y dirigida que opera sobre la infancia. Y su institución nodal es la escuela. La infancia moderna es una infancia producida, diría Foucault, por el discurso pedagógico. Pero al mismo tiempo la racionalidad moderna con la que comprendemos y develamos el mundo es un producto de las prácticas pedagógicas, porque si no tuviéramos prácticas pedagógicas sobre nosotros, nosotros no estaríamos acá y no develaríamos el mundo o lo decodificaríamos como lo hacemos. Si nos hubiéramos criado en la Universidad de la Vida, como nos enseñaban en Botica de Tango, estaríamos en el cafetín de Buenos Aires, la ñata contra el vidrio. Yo aprendí filosofía, dados timba y la poesía cruel. Como decía, hay una frase que me encanta de tango, dice: de sabiondos y suicidas. Es una frase hermosa. Dice: yo aprendí de sabiondos y suicidas, o sea, de charlatanes y de suicidas. O sea, la escuela de la vida. Me enseñaron, o sea, aprendí de la mentira. Es fantástico. Ese tango es fantástico. Ahora, esa escuela de la vida te enseña a fumar, a tomar whisky, a trasnochar, pero no matemática, lengua, biología, geografía. ¿Dónde queda Dinamarca? Y el tanguero dice: mi barrio era así, acá, en mi corazón está mi barrio. Pero yo te pregunté dónde queda Dinamarca. Al lado de la esquina de la casa de mi vieja, te diría el tanguero. Pero no, ¿dónde queda Dinamarca? ¿Con qué limita? ¿Qué mares? ¿Qué geografía? El farolito, te contestaría. Bueno, no se ríe nadie. Qué poco tango que hay acá. Preguntas, ideas, comentarios. ¿Están leyendo? ¿Y algo de lo que digo se parece a lo que leen? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? Preguntas. Algo que estén pensando y quieran compartirlo, que les despierte la clase, que les genere alguna resonancia con otra cosa. O es demasiado confuso lo que digo, o está todo demasiado claro, pero me llama la atención que nadie haga preguntas. Somos todos muy tímidos. Voy a aplicar una técnica milenaria que aprendí, me la enseñó la vida. ¿Usted en qué está pensando? ¿Qué le parece? ¿Cómo te llamas? Marina. Marina. Yo soy Sebastián. ¿Qué estás pensando? ¿Algún concepto, idea de la clase que...? No sé si me resuena porque yo lo estoy recursando, pero es que eso. Muy temprano para pensar más. Está bien. ¿Y usted en qué está pensando? En este momento queremos ganar de desayunar.
Bueno, ¿a alguien se le ocurre algo? Allá al fondo, ¿algún concepto, idea que les haya llamado la atención? Es muy temprano, ¿no? Podemos traer medialunas, tortas, artesanías y generar intercambio, así activamos la economía en el país. Le ponemos valor agregado. Eso es muy importante. O sea, usted compra harina, arma la torta y le pone un 20%. Y ahí empezamos a intercambiar. Y le mandamos un video al presidente diciendo, estamos activando la economía. No estamos al pecho. Claro. Nosotros desde Psicología en Educación empujamos por un país mejor. Y ya estamos vendiéndole a otras comisiones. ¿Y qué aprendió en la facultad? Que si vendo torta me va mejor que si soy psicólogo. Exactamente. Eso aprendí. Tengo toda una línea de productos. Y nos expandimos. Porque no queremos vivir de la teta del Estado. Lo intenté, pero no lo logré. Bueno, yo te voy a ayudar. Dale, gracias. Nada, estaba pensando que lo que estuviste hablando hoy se relaciona un poco con la profe del práctico que hizo la clase pasada en un texto de Guillermina Pinamonti, y por ahí lo pensaba un poco con el tipo de sociedad globalizada, el modelo de, o sea, lo que estás citando vos como el recorrido histórico de cómo la sociedad interpela el modo de educar. Gracias. Sé que estoy menos solo. O sea, cada sociedad interpela su manera de educar, pero también educa en función de un proyecto. De un proyecto. Y lo que vemos es que el sistema educativo en 200 años, 100 y pico de años, no es lineal. Ha tenido múltiples transformaciones. Múltiples. ¿Qué sistema educativo tenemos hoy? ¿Cómo piensan, o el sistema educativo que atravesaron ustedes? ¿Qué lectura podemos hacer? Se han expresado los pájaros. Sí. Si con estos dispositivos de Foucault es posible, Foucault me salió, es Foucault, pero bueno, no importa. Es posible analizar ahora, si sirven ahora como analizadores, o como, bueno, el infrarrojo que dijimos. Porque uno piensa en la educación, ¿no? La sexualidad, la cárcel. O sea, si pensamos en la cárcel no sirve. ¿No sirve para qué? Y es para castigar, digamos, no sirve para lo que sirvió cuando fue construida, que supuestamente era para reeducar, para redirigir, ¿no? Que salieran buenos ciudadanos, que por lo menos hubiesen pensado, no sé, lo que estaban haciendo. Y sin embargo... ¿Y los demás qué piensan? Yo pienso que los dispositivos de control ahora son otros. O sea, hay un texto que vi con el año pasado que realmente decía como que el poder es tecnología. Entonces como que sí estamos controlados y que capaz se puede contraponer el panóptico con un panóptico más digital, en el sentido de que todos estamos controlados todo el tiempo. Yo lo pienso así. Claro. En la sociedad de ahora, digamos. Claro, la escuela un poco nos educa un poco más para la individualidad quizás y para el consumo. La escuela, decimos. Ponerle la escuela, bueno, en general la educación, claro. No, pues yo decía pensar la educación, la cárcel, cuesta también pensarlo capaz separado. la locura, ¿no? Con el modelo de carcelario que tenemos no es eficaz, pensándolo en términos de la época anterior. Sí, no es eficaz dependiendo para quién, digamos. Dependiendo de
la superestructura, si se quiere, que se arma encima, hablando en términos marxistas. Digamos, pues si vamos a una base de punitivismo ideológico, digamos, que es la base que se está marcando ahora asociado por lo menos el discurso más fuerte que se está dando, como la baja de la edad de imputabilidad, o, y lo que quieren es meter gente improductiva a la cárcel o arreglar el problema, tirarlos ahí y tirarles un par de galletitas para que coman, que fueran monos. El tema es hacia dónde se direcciona, digamos, o cómo se direcciona, mejor dicho, para llegar a cierto ideal. ¿Y cuál es el ideal que se busca con eso? Porque si las clases dominantes, o sea, por lo menos el discurso de época, el hegemónico, nos meten un juego de, por ejemplo, acá en Argentina, bajar la edad de imputabilidad, y no sé qué ideales perseguimos al meter a alguien en la cárcel o a juzgarlo, digamos, en calidad de sus actos. Entonces, ¿se cumple o no se cumple el objetivo? Y eso depende de qué. ¿Cuál es el objetivo? Capaz que sí se cumple, pero no el que pensamos nosotros, claro. Ese es el tema de la superestructura. ¿Los demás qué piensan? ¿Cómo está conformado el sistema educativo? ¿Qué se aprende en la escuela? Los recortes, geografía. ¿Le parece? ¿Hace cuánto que no va a la escuela? Y 12, no sé. ¿Alguien es docente? Ningún docente. Raro. Es raro, sí. Uno se anima a declararlo. Eso. Hay que hacerle firmar, le vamos a hacer firmar un cosito ahí, que si mañana va... Era un chiste para docente. Quizás cambió un poco ahora el sistema educativo. Estoy yendo a Melié por ahí pensar esta cuestión del individuo como que si quiere hacer algo, lo tiene que hacer, esta cuestión del niño bólido que plantea. Por ahí antes el docente, o por lo menos, tampoco soy tan grande, pero el docente decía algo y hacía caso a lo que el docente decía, y por ahí el año pasado, el anterior, no me acuerdo, habíamos hecho como un análisis en una escuela, y los chicos hacen lo que quieren. Y es poca, no es culpa del docente obviamente, pero por ahí es poca la autoridad o el límite que hay, o diferencia entre. Sí, no tenemos que perder de vista lo que pasa. Es decir, suelo citar esta situación en la que un estudiante en un examen dijo, como decía el texto, recientemente tal cosa. Le dije, bueno, pero el recientemente es del año 61, claro, cuando plantea esto. Hay cosas que han cambiado. O sea, que se mantiene y que cambian las teorías. Entonces uno puede leer a Freud sin pensar que seguimos viviendo en un mundo victoriano. Vamos a leer algunos parágrafos de Freud que son cómicos al respecto, pero muy profundos en lo conceptual. Bueno, nosotros en perspectiva habíamos trabajado un texto que era de Leucovitch, como se dice, que era una nota de página 12, que él trabajaba esto, la diferencia que había entre el alumno que se esperaba y el que llegaba, ¿no? Entonces también, bueno, como no sé, el contexto, el momento también afecta eso, ¿no? Esa diferencia que se da también en el aula. Está bien lo que planteas. Si citas a Leucovitch, este año se cumplen 20 años de la muerte de Ignacio. Ignacio muere muy joven en el año 2004. Y la producción de Leucovitch es una producción que se centra en un contexto de un sistema pedagógico. Él era historiador, pero trabajaba, le interesaba la institución escolar como una institución productora de subjetividad, donde diríamos que el sistema pedagógico tenía como la crisis entre la pedagogía de los últimos
40 años, y esta introducción, este goteo del mundo más mediático en la escena escolar. Pensemos que cuando muere Ignacio en el 2004 no existía Facebook, no existía Instagram, no había canales de YouTube, y recién aparecía un poco el Messenger y el mail, pero ya se veía venir un mundo en transformaciones. Entonces, ahora en julio estoy invitado a una jornada en la UBA sobre el pensamiento de Ignacio. Después, si quieren, les comparto lo que va a ser mi ponencia, donde también Ignacio construyó su esquema teórico en un contexto que, si bien se avisora en sus textos, él no lo logra ver plenamente. Les voy a dar un ejemplo. Mis hijos entraron a la pandemia y mi hijo Pablo entraba a primer año. Y en la pandemia aprendieron muchísimo, porque miraban videos de YouTube. Y aprendieron muchísimo, porque miraban videos de política, de un montón de cosas, por iniciativa de ellos, en muchos casos. Bueno, vive en una casa, bueno, los padres son profesores universitarios los dos, hay libros, leen, es raro que pase eso, pero son chicos que leen, y aprendieron muchísimo. Ahora les costaba escribir, porque no escribieron durante 2 años. Entonces algunos tuvieron muchas dificultades con algunas cosas, pero al mismo tiempo generaron, como todos los chicos de este tiempo, cierto estado de dependencia de las pantallas. Hay muchas cosas para analizar. Estamos en un tiempo de mutación. Ahora, si ustedes leen, por ejemplo, el texto Psicología en Educación en Pandemia, por lo menos la hipótesis que juego yo ahí es este aceleramiento de estos dispositivos. ¿Qué nos enseña el pensamiento Foucaultiano? Hay que leer los dispositivos. Como bien señaló Raquel, hay que ver ese vidrio en el infrarrojo, que no se comporta igual, va a cambiar. Entonces, este infrarrojo que estamos teniendo, ¿está viendo siempre el mismo vidrio o el vidrio cambió? Porque una sociedad es dinámica. Entonces, a veces nos quedamos sujetos a los viejos valores, al viejo ideal, y creemos que esta variación, usemos esta palabra, es patológica. Y no sé si es patológica, es un cambio, a lo mejor de un mundo que a mí me gustaba más, el del tango y todo eso, pero ese mundo no existe más. Si yo le digo a los pibes que tienen que leer la poesía de Homero Manzi, yo sigo creyendo que la poesía de Homero Manzi es mejor que la de Bugs Bunny. ¿Recuerdan este quilombo que se armó entre Lali Espósito y Milei? ¿Recuerdan? Está presente, de vez en cuando se dicen algo. Entonces yo dije, bueno, esta debe ser la nueva Mercedes Sosa. Debemos estar frente a la nueva Chabuca Grande. Vamos a escuchar a Rosa Luxemburgo contemporánea cantar. Entonces agarré el Spotify, no fui a buscar a la disquería y pedí el long play. ¿Tenés el último long play de Lali Espósito? Me miran con cara de qué siglo saliste. No, agarro el Spotify porque soy un sujeto de mi época y pongo las canciones y me quedé así. Hice así. Digo, no había una profundidad crítica en sus letras como para enfrentarse con el mandatario. No era Mercedes Sosa enfrentando a la dictadura militar. Fue una gran decepción. Una gran decepción. Pero uno veía las redes sociales y estábamos frente a la nueva Rosa Luxemburgo. Y se parecen más de lo que se diferencian, te diría. Bueno, ya dije todo lo que tenía que decir. El miércoles que viene hay mesa de examen, por lo tanto no hay teórico. Seguimos con el esquema de las clases, vayan leyendo y sean felices.